acá una traición. Sin embargo, ese nido de amor no lo quiere perder. Y por tanto, esa persona está como replanteándose a sí mismo la idea o el propósito de una vuelta. Capricornio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver entonces cuáles son esas lecturitas que vienen para ti con respecto al amor y al desamor, claro está, pero para los solteros primero que nada. Luego, después de los solteros, vamos entonces con la lectura para aquellas personas que quieren saber de su pasado, ¿ok? Vamos pues, vamos a ello. Saquemos primero que nada una cartica aquí para ti y vamos a ver qué nos quieren decir las cartas. Atención a tu teléfono, recibes llamadas o una llamada, claro está. Vaya pues, ¿qué será lo que pasa aquí? Tienes una llamada. Mira, mi querido Capricornio, aquí no es que, bueno, si estás soltero o soltera, sí, pero creo que le estoy leyendo a alguien que está empezando o comenzando quizás una aventura de amor o un nuevo romance. No está definido todavía ese romance, en verdad, no está definido, pero sí veo que empiezan que si llamadas, que si te conocí anoche o antes de anoche, te conocí en una fiesta, te conocí en una discoteca, o te conocí en la oficina, o es una persona nueva, o te conocí en el metro, o en un autobús, o yendo al trabajo, etcétera, etcétera. Veo acá que esa persona va a llamarte. Sí, señora, esa persona que estabas teniendo en tu mente, o que de verdad, como que te llama la atención la persona. No voy a decir que ya tú estás, digamos, como decir, ya perfectamente, ya, digamos, estás ¿cómo digo? Estás en la parte del amor, ya, vamos a decir, ya estás enamorado, o ya estás enamorada, o tienes ya esa persona en tu vida definitivo. No, yo no diría eso, yo diría que apenas estás comenzando, apenas si se están hablando, apenas sí que de verdad le conociste hace poco y esta persona viene a hacerte una llamada. Pero vamos a ver cómo se puede desarrollar esto. Ajá, mira que sí, wow. Claro que sí se va a dar esto, mi querido y adorado Capricornio. Esto lo puedes lo puedes dar por hecho. Esto lo puedes dar por hecho. Aquí viene un romance, definitivamente, mi querido. Te están hablando de que avances, de que no te quedes esperando. Sigue avanzando, sigue normal, como que si tú no conociste a esta persona, si te llama bien, respóndele si quieres. Me parece ser que tú también como que sí que estás interesado o interesada en esa persona. Esto viene por ley divina. Esto es una cuestión de que hay que avanzar, como decir, suelta todo, déjalo en todo en nombre de Dios. Es alguien que está regresando, está llegando a vamos a decir así, a la orilla de tu playa. Una persona que tú estás esperando que llegue y efectivamente está llegando. Te sientes emocionado o emocionada, te gusta la persona, no la conoces aún, pero estás en proceso. Veo aquí que este gran mago precioso, bello, que está aquí, nos está diciendo que sí es posible, que llegarás y recibirás todo lo que realmente tú mereces que llegue. Aquí estoy viendo también así este as de espadas, o mejor dicho, este paje de espadas, de bastos, perdón, no de espadas, en donde aquí hay un planteamiento que se va a hacer. Y sí que te dicen, eso sí, muy importante la última carta que te están hablando aquí. Esta última carta está diciendo, mi querido Capricornio, que tienes que montarte en tu altar y demostrar desde el primer momento, Capri, los valores que tú tienes, tu dignidad y tu respeto. Esto quiere decir que, esto no quiere decir que es que tú te vas a ir con esta persona y ya de una buena vez de primer plano sin saber realmente cómo es la persona. Yo diría que sería bueno conocerse un poco. Eso no quiere decir que si tengan algo raro íntimo entre ustedes eso sea malo. Hoy en día eso es muy normal. Yo soy una mujer muy liberal en ese particular. Yo no estaría criticando eso.
Lo que sí estaría diciéndote es que tú tienes que mostrarle a esa persona los valores que tú tienes. Que eso no es así, que un ratico y ya, y no sé qué, que te vaya a tomar como jugarreta, o que esta persona tenga a alguien también y que tú estés ahí como decir de opción, o que vaya a venir esta persona con la intención de tenerte como decir un abre boca. No, señor. ¿Ok? Así que ahí te dejo yo con esa lectura, pero si hay algo que viene nuevo para ti. Definitivamente hay alguien nuevo para ti. Así que ahí te dejo yo con esa lectura y vamos a ver ahora lo que nos quiere hablar las cartas. Nos quieren hablar ahora para estas personitas del pasado o lo que quieren, o lo que las personas que quieren saber cómo está su pasado ahora o qué viene. Vamos a ver las próximas manifestaciones energéticas o las acciones energéticas de la parte de esa personita de tu interés. Vamos a ver qué dice, qué piensa, qué va a hacer. Pídele a tus guías, por favor, que te digan, que te iluminen qué es lo que esta persona piensa hacer para el futuro a corto, mediano, largo plazo. También qué será lo que tú vas a decidir a última hora, dependiendo de cómo sea la situación, ¿cierto? Es importante también saberlo. Vamos aquí, antes de esto, vamos a sacar aquí unas 2 o 3 cartas, pero también el planteamiento es el siguiente. ¿Qué debo esperar de esa persona? ¿Qué debo esperar de esa persona? Vamos a ver entonces que hay una persona que quizás se fue. Mira lo que hay aquí. Hubo una traición, definitivamente, mi querido. Que olvides el pasado, también te están hablando. Porque hubo una traición. Y aquí te dice, correrá cualquier riesgo a tu lado. Quiere venir contigo. Ajá. Oye bien, mira esta situación que se está presentando aquí y que de verdad es bastante controversial. Es algo que de verdad es necesario analizarlo de cabo a rabo. Déjame tomar un poquito de café porque de verdad me está gustando esta lectura, me parece interesante. Vamos a ver aquí una cosa. Mira esto. Esta persona, en verdad, ¿qué te está diciendo esto? Si la pregunta era, ¿qué debo esperar de esa persona? Y te sale que hubo traición, que olvides el pasado. Y también te está diciendo que correrá el riesgo o cualquier riesgo a tu lado. Quiere venir contigo. Una persona que realmente traicionó tu voluntad, traicionó tu fe, traicionó tu confianza. Ay, qué bárbaro. En un momento determinado. Y entonces ahora quizás el mismo tarot, el mismo oráculo, tus mismos guías te están diciendo, ¿sabes qué? Esta persona por traición, lo mejor es que tú olvides ese pasado definitivamente. Porque a lo mejor tú no sabes lo que esta persona puede hacer después otra vez. A lo mejor no ha aprendido la lección y quiera venir como para más y resulta que sea al contrario, sea para menos. O sea que trata de olvidar ese pasado. Eso sería lo que normalmente podría suceder. Lógicamente que serías tú quien tuviera que tomar la última palabra en esto. ¿Entiendes? Porque si hubo una traición acá, Capricornio, lo menos que tú puedes esperar de esta persona es que a lo mejor lo vuelva a hacer. Tú tienes que ver si realmente estar segura o seguro que esta persona no lo va a volver a hacer. ¿Me comprendes? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a ver aquí lo siguiente. Vamos a buscar más cartas y vamos a ver exactamente cómo puede desarrollarse esta situación. Puede ser que a la larga, es cierto, esta persona corra a correr un riesgo contigo y que quiera dejar todo lo que hizo, ya que produjo esa traición, por ejemplo, y que ahora quiera devolverse. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Con toda la sinceridad del mundo, aunque ya ahí esos oráculos ya te están diciendo esto. Vamos pues a ver qué nos dice. ¿Qué debo esperar de esa persona? ¿Qué debo esperar? Vamos a ver qué nos dicen. Un momentico, déjame acomodar este cable aquí porque el cable del micrófono lo tengo que poner así para que de verdad yo pueda hablar bien y se pueda oír bien. Vamos a ver entonces qué nos dicen aquí.
Mira lo que te digo acá. Voy a sacar 3 cartas más. Mira lo que te estoy hablando. Esta persona, a pesar de que, y lo está diciendo la carta rosada dice, correrá cualquier riesgo a tu lado, quiere venir contigo. Aquí se está notando. En un principio, esta persona quizás no ha tomado decisiones contundentes porque quizás tiene el miedo, tiene mucho miedo, sabe lo que hizo, sabe qué pasó, sabe que hubo acá una traición. Sin embargo, ese nido de amor no lo quiere perder. Y por tanto, esa persona está como replanteándose a sí mismo la idea o el propósito de una. Quiero dejarlo claro. Aquí en este segundo plano estoy notando que esa persona viene a querer hablar contigo. Lo voy a poner así para que la veas bien. Esta persona quiere hablar contigo, necesita una conversación contigo, quizás con alguna otra persona más, quizás a lo mejor no será una conversación de 2, sino quizás de 3 personas, pero necesita hablar contigo. Esta persona quiere volver de nuevo, mira, muy a pesar de todo. Aunque te digan olvida el pasado, quizás para algunos de ustedes sí van a tener que olvidar ese pasado, porque también todo depende cómo haya sucedido, cómo haya estado esta ruptura. Si fue una ruptura muy traumática, pues lógicamente lo ideal sería que olvidaras y que comenzaras después algo nuevo, que olvidaras esto. Sin embargo, esa persona definitivamente viene a querer rematerializar o materializar de nuevo la relación. Sí que te lo digo, la persona no ha terminado de cerrar ciclos, definitivamente. No quiere cerrar ciclos todavía contigo, ahí se está notando, quiere tomar decisiones, vamos a decir así, bastante rápidas, y quizás para ti es así como decir, yo quiero irme quizás a probar otras opciones. Tú te ves como que tú quieres probar otras opciones. Esta persona, a pesar de que quiere, sí, aquí se está viendo, tú no estás moviéndote para nada. Tú lo que quieres es probar nuevas opciones, porque ahora eres tú quien realmente no está muy seguro o muy segura de volver a querer arriesgarte con esa persona. Fue una traición que hubo. Te están pidiendo olvida el pasado, definitivamente pareciera ser que muchos de ustedes eso es lo que van a hacer y no vas a ser tú quien se quiera correr el riesgo de estar al lado de esa persona o venir a correr el riesgo. No, más bien te estoy viendo, mira, estoy viendo que en verdad por donde yo lo vea, aquí lo que te dejó fue mucha tristeza esta persona. Te dejó mucho dolor, mucha tristeza y también mucha desesperanza. Entonces, a pesar de que quiera venir esta persona, ya tú lo que quieres sabes para dónde vas. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. Ya tú sabes a dónde tienes que ir. Ya se ve, ya se nota que de verdad para ti hay algo mejor, hay algo diferente, hay algo nuevo. Es más, yo diría que hay muchos de ustedes que ya tienen algo nuevo en sus vidas. Vamos a ver quiénes pueden estar aquí. Mira, Aries, Acuario, Leo. Vamos a ver más. Cáncer, otra vez Cáncer. Vamos a ver Cáncer otra vez. Ok, Cáncer, Sagitario y también Virgo. Así que, mi querido y adorado Capricornio, aquí hubo una traición, ya se nota aquí que hubo. Esta persona también te piden, te aconsejan que olvides ese pasado. Y de hecho, no hace falta ni que se te aconseje. Parece ser que eso es lo que piensas hacer definitivamente. Estás coincidiendo con estas cartas. Y esa persona quiere correr el riesgo de nuevo a tu lado, quiere venir contigo, pero ahora eres tú quien no quiere correr ese riesgo. Sí que te lo digo. Así que mira lo que hay acá. Lo que hay es nuevas alternativas para ti, nuevas opciones con toda seguridad. Y mira, el pasado, como quien dice, quedó atrás. ¿Qué debo esperar de esa persona? Bueno, mira, que quiere venir a correr el riesgo, pero tú sabes muy bien que hubo una traición y te piden olvidar ese pasado o te lo recomiendan. Y de hecho, lo estás haciendo. Vamos pues aquí que te dice, disimula, pero ya no puede más esta persona. Olvídate que esa persona, claro que está regresando. Es que se nota y se ve, claro, ya lo hablamos desde un principio. Pero eres tú ahora quien tiene, como quien dice, la batuta agarrada.
Eres tú ahora quien está manejando tu vida. Eres ahora tú quien tienes el control de tu vida. Nos estamos viendo, mi querido y adorado Capricornio. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo pues. Bye bye.